tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenas tardes, queridos estudiantes de la Fundación Universitaria de Popayán. Vamos a dar inicio a la última teleclase, el último encuentro sincrónico del curso de Epistemología, estudiantes de primer semestre del programa, recordemos, de Administración de Empresas Agropecuarias. Recuerden, vamos a ir dando el tiempo para que se vayan conectando, para que recuerde también diligenciar la asistencia en el código que aparece que va a lo largo de la transmisión, y pues esperemos que se vayan conectando a esta sala para que también ojalá podamos tener algún espacio de discusión, de debate, de compartir, de intercambio. Bueno, este ya es, como les decía, el último encuentro sincrónico. El curso va hasta el 20 de abril, por lo tanto ya nos queda una semana. Quienes aún tengan dificultades, por favor, comuníquense. Si el tiempo no es suficiente, para que lleguemos a algún acuerdo, para que entonces pues hagamos una extensión de tiempo, lo máximo será una semana adicional, para que terminemos, porque ya estamos concluyendo las 5 semanas que corresponden a este curso. Vamos entonces a empezar a hacer una revisión, un resumen de lo que ha sido el recorrido que hemos hecho a lo largo de este curso de epistemología. Entonces, empezamos por qué es el conocimiento, ¿cierto? Cómo conocemos el mundo, el reconocimiento de la ruptura que se genera en la historia de la humanidad, en el mundo griego, a partir del pensamiento filosófico, que es una ruptura con otro tipo de pensamiento, que es el mítico religioso, y cómo la filosofía luego va a permitir el desarrollo de otro tipo de pensamiento y la construcción de otra forma de conocimiento, que es la ciencia, conocimiento de tipo científico. Entonces, pues en ese recorrido también vamos viendo cuál es la relación que hay entre el conocimiento, la verdad y la praxis, ¿cierto? Que son elementos fundamentales dentro de la construcción del conocimiento de tipo científico. Edgar, el micrófono, no sé, se escucha un montón de ruido. Edgar, se está escuchando mucho ruido de allá, no sé si puedes apagar el micrófono o algo así, para que no quede esto como una cantidad de sonidos ahí sobrepuestos, se vuelve una cacofonía. Bueno, o alguien más que está conectado, gracias, listo, perfecto. Entonces, como les venía diciendo, tenemos la relación entre estos tres elementos, entre estos tres conceptos: conocimiento, verdad y praxis. Tenemos que tener en cuenta que el conocimiento, digamos, en cierto punto de la historia, digamos, se volvió precisamente a partir lo que nos demuestra el pensamiento de tipo filosófico, esa ruptura que se genera en el siglo IV, V antes de Cristo, con las primeras escuelas filosóficas griegas,
es, digamos que empezamos a ver un tipo de conocimiento más abstracto, fundamentado en otro tipo de fuentes, distinto al mítico religioso, que era, digamos, lo que ordenaba y daba sentido al mundo en las sociedades de aquel entonces. Y ese tipo de conocimiento se vuelve un poco más abstracto, empezamos a hablar de conceptos, Aristóteles empieza a hablar de la lógica también, entonces de los silogismos, y esto se vuelven formas de ir estructurando el pensamiento, o de encontrarle un orden al pensamiento y a la forma en que conocemos el mundo. Recordemos entonces que la epistemología nos propone esta relación entre un sujeto que aprende y un objeto que queremos aprender. Y esta es la relación que tenemos con el mundo. Somos sujetos, los humanos somos sujetos que constantemente estamos aprendiendo, y en esa medida, pues siempre va a haber algo que queramos conocer, algo del mundo, un fenómeno, un objeto, una situación en particular que nos genera problemas, preguntas, inquietudes. Y ahí, entonces, por ejemplo, cuando se nos vuelve un problema es porque ahí tiene un elemento o un nivel práctico. Entonces, si bien estamos en una forma de pensamiento más compleja, más abstracta, es el mundo de las ideas que nos traería los planteamientos de Platón y de Sócrates, con el desarrollo de la historia y otros desarrollos del pensamiento y otras formas de construir pensamiento que se van desarrollando y gestando a lo largo de lo que conocemos como la Edad Media, que es un fenómeno que solo pasó en Europa, pero que en la historia, como nos cuentan la historia universal, parece que la Edad Media le hubiera pasado a todo el mundo, y no, solamente pasó en Europa. Y mientras en Europa andaba como en esa época muy oscura, como con ciertas limitaciones, pues de todas maneras se seguían haciendo cosas, pero con ciertas restricciones, porque se volvió una interrelación, ¿cierto?, entre el pensamiento mítico religioso, entre el pensamiento religioso y la política. Entonces, cuando se da esa amalgama, pues obviamente ciertas manifestaciones de la cultura, porque finalmente la ciencia también es otra manifestación de la cultura, pues entonces vemos como de todas maneras hay que resolver temas prácticos, y en esa sociedad europea, pues eso, digamos, a eso se acude a la tradición griega, filtrada obviamente por el cristianismo, adaptada a ese discurso y a esa forma de concebir y de ver el mundo, y pues de todas maneras se siguen haciendo y resolviendo cosas. Y es en el Renacimiento cuando ya digamos que hay una explosión o una eclosión de lo que llamamos y lo que conocemos hoy en día como el pensamiento de tipo científico, donde se plantea los fundamentos del método científico, que es lo que vamos a ver en nuestro último módulo de nuestro curso de epistemología, y que nos va a servir para empalmar o es el puente que tenemos con un curso que es del segundo semestre, que es metodología de la investigación. Entonces, a lo largo de este curso, pues vimos cómo hay distintas corrientes epistemológicas, o sea, cómo hay distintos filósofos propusieron distintas formas de abordar esa construcción del conocimiento científico. Entonces tenemos la escuela del empirismo, que es muy de una fuente muy arraigada en el pensamiento inglés, que recordemos pues por las particularidades de Inglaterra, es una isla, mientras que en Europa, en el continente, se desarrolla más el racionalismo y el idealismo, que a su vez, digamos que tienen relación con dos escuelas del pensamiento griego, que son la platónica, ¿cierto?, de Platón, con su mundo de las ideas, que es más idealista, y Aristóteles, que está mucho más relacionado con la experiencia, con el aprendizaje por medio de la experiencia directa, o sea, por medio de... Ambos acuden obviamente, y la razón es un elemento muy importante en esa mediación, o media, la razón media precisamente en esa relación entre el sujeto que aprende y el objeto que se quiere conocer. Y entonces, pues hay distintos planteamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegamos a Descartes en el Renacimiento, con su pienso, luego existo, y la duda metódica, y todos estos planteamientos del racionalismo francés. También hay un racionalismo y un idealismo de la escuela alemana,
Y vemos esta tensión siempre entre lo continental y lo insular. Seguramente podríamos atrevernos incluso a proponer, porque esa tensión también se da en el mundo griego. Una cosa son los pensadores de las islas. Recordemos que Grecia, en el mar Egeo y el mar Adriático, ahí entre Grecia e Italia, hay muchas islas. Entonces, una es la forma del pensamiento de los pensadores y de los que propusieron ideas a que habitaban en las islas, y otra forma de pensar de quienes habitaban en el continente. De pronto, las necesidades prácticas también tienen que ver con las formas en que pensamos. Básicamente la epistemología nos va diciendo que es una rama de la filosofía que se centra en pensar y en describir y analizar cómo se construye el conocimiento científico a lo largo de la historia. Y la epistemología entonces nos va a plantear que precisamente pues, la construcción del conocimiento va a depender de las formas de construcción del conocimiento, de las condiciones en que se puede construir conocimiento en una época y en una sociedad dadas. Entonces no es lo mismo la forma de hacer ciencia en el mundo griego que hacer ciencia en el mundo medieval o hacer ciencia en el Renacimiento, y muy distinta a la ciencia que hacemos hoy en día. Sin embargo, el método científico, que es uno de los grandes inventos precisamente del Renacimiento, va a perdurar hasta nuestros días con, obviamente, las distintas modificaciones que las necesidades históricas nos van proponiendo. Entonces, aquí ustedes van a encontrar en el módulo 4 precisamente una serie de documentos que tienen que ver con el método científico, cómo se define, las etapas. Este tema del marco lógico de la investigación científica es cómo encuadramos la investigación científica, y este texto se lo recomiendo mucho porque está enfocado también para las ciencias económicas y administrativas, entonces nos puede orientar mucho más también en las necesidades particulares de la disciplina de la administración de empresas agropecuarias. También ustedes podrán encontrar, para profundizar mucho más también en el abordaje de lo que es el método científico, de la estructura del método científico acá y de la investigación en general, pues tendrán estas lecturas complementarias. Y bueno, pues ustedes para finalizar este curso tendrán que traer una propuesta de investigación. Para ello, pues tendremos en cuenta lo que hemos aprendido a lo largo del curso de epistemología, de toda la aventura que ha sido esto de la ciencia y del pensamiento científico, de cómo se construye. Por eso es muy importante centrar la atención en el método científico, porque vamos incluso a revisar uno de estos documentos, el método científico y sus etapas. Vamos a abrirlo aquí en otra pestañita y vamos a revisar algunos de los elementos y las particularidades que tiene este método, porque digamos que es la hoja de ruta de cualquier científico o digamos de alguien que se dedica a la academia y a la formación académica y luego digamos a la actividad profesional. Esta hoja de ruta nos muestra unos pasos, unos elementos, unas secuencias que hay que tener en cuenta, y que pues no es rígida, sino que se adapta a las necesidades investigativas de cada disciplina. Entonces, en este documento podremos ver precisamente que la diferencia entre la definición del método científico, que hay un método analítico, un método sintético, un método inductivo y deductivo. Una de estas precisamente es la tensión entre lo inductivo y lo deductivo. Es una de las tensiones que se daba precisamente en el Renacimiento entre las escuelas del empirismo y del racionalismo. Y digamos que los racionalistas eran más partidarios de una construcción del conocimiento de científico a partir de la deducción. Entonces la deducción es ir de lo general a lo particular. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces tomamos las grandes teorías, lo que nos dicen los grandes pensadores, las grandes conclusiones, los grandes axiomas,
las grandes definiciones que plantean esas teorías desde lo grueso, y con ello nosotros entonces concentramos nuestra atención, nuestros sentidos en un objeto o en un fenómeno particular de la realidad. Hacemos como si cogiéramos como los caballitos cocheros y nos pusieran aquí las gafitas esas y concentráramos nuestra atención ahí, pero a partir de unas ideas previas que nos da la teoría. Y nos acercamos a un fenómeno en particular de la realidad, de la naturaleza, y luego contrastamos esa realidad con ese fenómeno, y luego contrastamos luego esos resultados que obtenemos ahí de contrastar eso, lo volvemos para alimentar ese gran cuerpo teórico que es, digamos, las grandes definiciones de la teoría. Digamos que así es como lo plantea el racionalismo. El empirismo lo que plantea es también un poco eso, no desconoce la teoría y la necesidad de fundamentación teórica, pero plantea, como lo decía John Locke, que es uno de los representantes del empirismo inglés, que el hombre es una tabula rasa y que el aprendizaje es a través de los sentidos, por medio de la interacción con la naturaleza, con la realidad. En esa medida, entonces, el método preferencial para el empirismo va a ser la inducción. La inducción consiste entonces es la ruta contraria, es arrancar, estudiar, acercarse al fenómeno, a un objeto de la naturaleza, a un fenómeno de la realidad, y desde ahí, desde aplicando el método científico, obviamente también, ambos aplican el método científico, pero lo aplican de una manera distinta. Entonces aquí primero nos acercamos al fenómeno y sacamos conclusiones, hacemos experimentación, y luego con esos datos, con esa información que obtenemos ahí, entonces nos acercamos a la teoría y la contrastamos. Igual todo termina alimentando los grandes cuerpos teóricos, y simplemente la ruta es distinta. Esta es ir de lo particular a lo general. La deducción, recordemos, es ir de lo general a lo particular. Lo que nos enseña luego la historia del pensamiento científico, del conocimiento científico, es que necesitamos de la inducción y la deducción. Ustedes, uno puede tener intereses particulares por estudiar algún fenómeno de la sociedad, a partir obviamente también de lo que nos compete ahora, que es pues, desde la disciplina que ustedes están estudiando, que es la administración de empresas agropecuarias. Pues ustedes van a mirar distintas situaciones de su realidad, de la región, en la comunidad en la que viven, del departamento, del municipio, del país, del mundo también, lo pueden mirar así, que tenga que ver con la administración de las empresas. Obviamente, pues ya tenemos, este programa nos reduce de todas maneras ese gran universo a la administración de las empresas agropecuarias, es decir, empresas que tengan que ver con el mundo rural. Entonces, en esta medida, ya tenemos un marco digamos, de búsqueda de fenómenos o de intereses que nos pueden indicar qué tema quiero indagar o qué tema quiero abordar. Entonces, para ello, recordemos que el método científico es un procedimiento o un instrumento de la ciencia que se adecua para obtener, digamos, una expresión de las cosas o una información de las cosas, y gracias a este método pues es posible manejar, combinar y utilizar distintas cosas. Entonces, este método científico lo primero es un interés. La ciencia nos propone también, hay un elemento de esto de la objetividad y la subjetividad, donde históricamente la ciencia se plantea como neutral, como objetiva, pero de todas maneras, aunque trata de hacerlo, no lo es del todo. No es ninguna actividad humana es del todo neutral, es del todo objetiva, pues porque es hecha ¿por quién? Por humanos, por individuos, y que así nos juntemos en agrupaciones, en organizaciones, como las empresas, por ejemplo, siempre va a haber ahí un factor subjetivo que tiene que ver con nuestros elementos, con nuestra condición emocional, con lo que nos genera interés, con lo que nos resulta llamativo, ¿cierto? O con problemas que tienen que ver con nuestra vida particular. Entonces, en esa medida,
siempre hay un elemento subjetivo digamos, en esta actividad de investigar. Sin embargo, siempre también estamos tratando de reducir ese factor de incidencia de la subjetividad en las conclusiones o en el desarrollo mismo de la investigación. Entonces, ¿esto cómo se logra? Precisamente a través del método científico que nos propone una ruta, ¿cierto? Esa ruta del método científico pues se propone como un camino más elevado hacia la verdad. Ahí volvemos a retomar esa relación entre verdad, conocimiento y praxis. Vale. Vamos a ver cómo puedo cuadrar esto. Un segundo. Así tal vez. Bueno, aquí yo voy a ir acomodando. El razonamiento científico constituye un estricto proceso de producción. Notemos que, y está en uno de los textos que ustedes tienen ahí para revisar, el conocimiento científico es completamente artificial. Nuestra disposición como humanos no es la de pensar como científicos, aunque sí tenemos una disposición hacia la curiosidad y hacia el aprendizaje, que es algo que proponen muchos autores, por ejemplo, como Carl Sagan y como otros grandes digamos, promotores y difusores del pensamiento y de los resultados de investigación. Y si bien hay una disposición y hay una curiosidad innata en la condición humana, el tipo de pensamiento científico no es tan natural y por lo tanto requiere de ciertos aprendizajes como es lo que nos indica precisamente el método científico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que aquí dice precisamente, el método científico tiene base y postura desde una teoría mecanicista, es decir, el pensamiento científico se interesa por las causas y los efectos, y eso viene de esa teoría mecanicista muy relacionada también con el empirismo, pero también con el racionalismo, solamente que el racionalismo centra su atención en las ideas, en las palabras, en los conceptos, y cómo esos conceptos me sirven para abordar la realidad y encontrar las causas y los efectos a partir de del razonamiento y digamos del pensamiento más abstracto. El empirismo nos acerca un poco más a la praxis. Todas las escuelas filosóficas y todos los planteamientos del pensamiento a lo largo de la historia, occidentales y bueno, en general también en otras latitudes del planeta, que piensan y abordan la realidad de otras formas, es un acercamiento a la realidad y a la verdad. Sin embargo, desde la ciencia, la verdad es algo siempre por alcanzar. Nunca tengo la verdad absoluta de nada. Entonces, como tengo que ir a acercarme a esa verdad, la verdad recordemos que es esa coherencia entre lo que afirmo y lo que afirmo de un fenómeno y lo que realmente, lo que muestra ese fenómeno o ese objeto. Entonces, entre más cosas yo pueda decir que describan de mejor manera el fenómeno o el objeto, pues cada vez me acerco más a la verdad, pero sin embargo siempre hay algún aspecto de ese objeto o de ese fenómeno de la realidad que se me escapa. Uno, porque el lenguaje que manejamos, que es un artificio, también es un invento de la humanidad, no es una cosa natural, aunque tengamos también una predisposición y unos condicionantes biológicos hacia el lenguaje, necesitamos precisamente de aprender digamos, incorporar en nuestra forma de actuar y de pensar estas herramientas que nos propone el pensamiento científico. Entonces, ¿qué nos propone aquí? Dice aquí esa teoría mecanicista. Todo es considerado como una máquina y para entender el todo debemos descomponerlo en partes pequeñas que permitan estudiar, analizar y comprender sus nexos, interdependencia y conexiones entre el todo y sus partes. Esa es la forma de ciencia que se planteó en el Renacimiento, porque ahí el pensamiento era de tipo mecanicista. Ese es un tipo de pensamiento que perdura hasta el día de hoy, incluso con el paralelo que hay entre el cerebro y el computador, y el ordenador, el computador, ¿cierto? Encontramos que todavía hay una persistencia de esa teoría mecanicista. Sin embargo, otros planteamientos desde otras epistemologías
desde otras formas de concebir la naturaleza humana y la forma en que nos relacionamos con el resto de la realidad, pues nos propone que de pronto lo biológico no es equiparable a una máquina, y si bien nosotros también estamos hechos de partes, pues como organismos somos una colonia es un conjunto de células que se juntaron y se organizaron y que funcionan de una manera coordinada, ¿cierto? Pero somos una colonia tan compleja, ¿cierto?, que tenemos células, tejidos, órganos, sistemas, y que cada uno de ellos le da sentido a una de las funciones y que de todas maneras se integran y guardan relaciones con el todo, pero también tienen unas particularidades como parte. Entonces, cuando nos acercamos, por ejemplo, le aplicamos ese método a nuestro cuerpo, a lo que somos nosotros, pues también nos damos cuenta de que además de lo biológico también hemos construido otro elemento que es la psique, el alma, el pensamiento. Entonces, llegarnos hacia el pensamiento o a adicionarle esa psique, el alma, a eso biológico, pues es otro elemento que se soporta en esa base biológica, pero que además la trasciende, ¿no? Que no se limita solamente al funcionamiento de lo fisiológico, sino que también tiene sus propias reglas y sus estructuras y sus formas de funcionar. El método científico entonces nos va a permitir a cualquiera de estos elementos de nuestra condición humana. Por ejemplo, en este caso nos interesan las organizaciones que llamamos empresas agropecuarias. Entonces vamos a tener que aplicar este método que pues en este método vamos a identificar que hay unas fuentes de información, ¿cierto? Las fuentes de información son, por ejemplo, que pues, el factor humano en una organización es determinante. En una organización, en una empresa, podemos investigar o indagar sobre la productividad, ¿cierto? Y la productividad puede estar relacionada con las tecnologías con las que producimos los productos o los servicios que ofrecemos desde esa empresa, pero también tiene que ver con el factor humano, con cómo estamos organizados, cómo es la secuencia de procedimientos para llevar un producto desde un punto A hasta un punto B, o un servicio que tiene una serie de pasos, ¿cierto? Entonces, si bien ya hay manuales y formas de todo este tipo de cosas, cuando una cosa es lo que nos plantea la teoría, los libros, los manuales, un poco vamos ahí, el método deductivo, y es, cogemos las grandes teorías, los grandes planteamientos, y los aplicamos a una realidad, digamos, para una empresa de calzado. Estamos en empresas agropecuarias, entonces, no sé, en una granja productora, una granja avícola, productora de que su producto final es huevos. Entonces, pues habrá una serie de procedimientos que serán necesarios para obtener un número determinado de huevos, porque también pues está el tema de la venta, ¿cierto? Entonces, porque no los produzco solamente para acumularlos y para tenerlos ahí, sino pues para que a alguien le sirvan. Entonces también ahí vamos involucrando la función social de nuestra actividad económica. Pero entonces en medio de eso pues hay una cantidad de pasos, de elementos, de funciones que hay que cumplir. Entonces, ¿quién se encarga de esa labor comercial, de ir a vender? ¿Quién coordina toda la actividad? ¿Quién está dedicado? ¿Quién está manipulando a las gallinas? ¿Quién hace la recogida o mediante qué procedimiento se hace la recogida de los huevos? ¿Cómo se almacenan? ¿Cómo se distribuyen? ¿Cómo se consiguen las gallinas? Cómo se van a alimentar, si con alimentos industriales o con alimentos sacados ahí de la misma granja, eso qué efectos tiene también en los tiempos de crecimiento, en el tamaño y calidad de los huevos, por ejemplo. Entonces, podemos aplicar este método científico a cada uno de esos elementos. Vamos a disgregar cada una de esas partes que componen ese todo que es la gran organización o la empresa. Entonces, pues primero como miembros de esa organización, como investigadores también en esa organización, pues tenemos que centrar nuestra atención en una de las partes de ese gran todo. Y al concentrarnos en uno de esos, pues vemos
si ya se están aplicando algunos métodos, algunas técnicas, algunas formas de hacer las cosas, y de pronto podemos buscar cómo lo hacen otros. Ahí es cuando nos vamos a buscar otras fuentes. Y eso es lo que, digamos, lo podemos hacer cuando buscamos referencias bibliográficas y cuando nos vamos a las bases de datos para buscar qué han dicho otros investigadores sobre eso que yo estoy interesado. Entonces, primero yo tengo que... Listo. Entonces, yo tengo que tener claro, primero, los conceptos. Eso aquí nos lo va a plantear precisamente el método científico. Lo primero es definir los conceptos y luego buscar qué han dicho sobre cómo se definen esos conceptos para de ahí tener claro qué es lo que voy a proponerme hoy yo. Bueno, pues espero que esto sea de orientación, de utilidad para ustedes. Quedo atento al resto de trabajos que quedan por entregar. Ya les estoy haciendo retroalimentación ahí de los que han enviado. Por favor, pónganse al día. Quienes están atrasados, recordemos que tenemos ya una semana nomás para terminar este curso, y quienes tengan dificultades, pues que se comunican conmigo para que lleguemos a acuerdos sobre qué más tiempo podemos agregar para la entrega de las actividades. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en otros cursos más adelante. Que tengan buena noche.